Buen día, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico, República Dominicana y dependiendo en el lugar en que usted se encuentre, bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual, como siempre. Este es tu hermano Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Bienvenidos al despertar bíblico de hoy, miércoles 18 de diciembre en la mañana. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Es bueno todas las mañanas empezar con un buen estudio. Y si usted tiene el día hoy y no va a trabajar, pues disfrute este estudio. Y si va a trabajar, pues lo mire entonces en el horario más cómodo para usted. Quiero dar la más bien cordial bienvenida a todos ustedes, nuestros amigos de Venezuela, de Colombia, de México, de la República, aquí también local de Puerto Rico, Colombia, Venezuela, que ya lo repetí un par de veces, Costa Rica, bueno, toda Hispanoamérica y principalmente Venezuela, porque no sé por qué ¿verdad? El ministerio tiene tantos seguidores de Venezuela. Parece como que la iglesia en Venezuela está creciendo mucho y doy gracias a Dios por eso. Porque cada vez que me envía mensajes, Venezuela, 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 digo, wow, la verdad que en Venezuela el evangelio está bien activado y la gente pues le gustan los estudios bíblicos y siempre me pasan mensajes preguntándome por esto, mire estos videos, y yo tengo un grupo donde usted también está invitado, un grupo donde los voy entrando ahí con sus teléfonos cuando usted me pasan los mensajes de WhatsApp, un grupo en WhatsApp, y los videos que yo voy preparando, ustedes son los primeritos que lo van a recibir. Pues sí que si usted está interesado, páseme un mensaje por WhatsApp diciéndome me interesa y lo voy a incluir para que así no tenga que estar pendiente cuando salga. Simplemente usted lo va a tener en su WhatsApp, en su celular, y usted lo mira pues, cuando usted tenga la disponibilidad. Quiero, amados, que compartan este video, porque si el video de ayer fue interesante, el de hoy va a estar todavía mucho más interesante. Hoy vamos a revelar verdades que nunca se le ha revelado a ninguno. Amén. Así que hoy vamos a continuar, ¿verdad?, con escudriñando las profecías bíblicas. Hablamos del juicio del árbol de buen fruto y las consecuencias, el cual continuamos en el día de ayer y hoy vamos a continuar con la segunda parte, esperando en el Señor que no tengamos que mañana continuar con esta parte. Lo que pasa es que hay tantas informaciones interesantes que todos debemos de saber, que yo creo que vamos a continuar. Obviamente este estudio no va a terminar hasta que nosotros no aclaremos todo este meollo de lo que es Apocalipsis 13, Daniel 4, 2 y 7. Hasta que no tengamos todo eso claro, no vamos a terminar. Claro, en la semana vamos a tener otros estudios, ¿verdad? Pero cuando hablamos de las profecías, vamos a terminar Apocalipsis, porque estoy trabajando también con la manifestación del Señor de Mateo 24 y lo tengo como un poquito medio aguantado por la cuestión de esta profecía. Pero le voy a invitar a que por favor comparte este video, compártalo, mira, hágalo viral. La iglesia siempre le gusta compartir tantas cosas que yo veo por ahí que no tienen ni siquiera sentido, no tienen nada de cristiano, ni nada relacionado a lo que es la venida del Señor, ni nada relacionado a las profecías, simplemente cosas así. Bueno, el fruto del Espíritu de hoy lo voy a obviar. Lo tenía aquí, iba a hablar un poquito de la bondad, pero hay algo importante que quiero compartir con todo el pueblo de Dios y para entonces darle inicio rápido al mensaje de hoy, al estudio bíblico de hoy. Por lo tanto, le voy a invitar a que busque su Biblia. Como siempre, estamos en Daniel. Bueno, no, estamos en Génesis ahora mismo, porque estamos trabajando con lo que aconteció en el Génesis. Y está obviamente debajo del juicio del árbol de buen fruto. Y quiero compartir algo bien importante con el pueblo de Dios. Amados, no sé si
estamos todos en la misma página en cuanto a lo que está aconteciendo en el mundo. Tengo dos puntos bien importantes que quiero dejarlo para que analicemos esto, porque esto es algo bien serio y como todos ya sabemos, la venida, la manifestación del Señor está a la vuelta de la esquina. No es que está a la vuelta de la esquina. Ya esto no aguanta más. Las señales ya están cumplidas y de eso es lo que estamos nosotros trabajando en Mateo 24. Dos puntos importantes antes de comenzar el estudio y rapidito. Mira, tenemos que tener ojo con el islamismo. El islamismo es nuestro enemigo mortal. Esos disturbios que estamos viendo, que están aconteciendo en Francia, en España, en todos esos países de por allá europeos, donde el Islam está tomando posesión de todos esos pueblos, está tomando posesión en el Medio Oriente. Gracias al Señor que nosotros no estamos en esa área, pero el islamismo, recuerden que el Islam es Esaú, es Edom. Y no sé si ustedes han ido por la profecía de Abdías, donde nos habla del castigo que viene para el islamismo, que es Edom, y ese castigo y esa profecía todavía no se ha cumplido. Esa profecía se va a cumplir en la última generación. Todo esto que estamos viendo, ya todo esto es un plan que está establecido por el ser humano, por la bestia, y de eso vamos a abundar un poquito más. Pero lo que yo les quiero que tengan pendiente es que tengan ojo con el islamismo. El islamismo es nuestro enemigo. Amén. Y el otro ojo que tenemos que tener es con este fenómeno que está ahora mismo en el plato del día, que se trata de estos ovnis, de estos platillos voladores, de estos drones que están apareciendo por todo el mundo. Y hay algo bien importante y es que la red de noticias de Estados Unidos, que son propiedad de los sionistas, están seriamente hablando al respecto. Que ellos dicen que no tienen conocimiento de qué es eso. Imagínense. A nosotros nos van a decir que no tienen conocimiento. Pero sabemos que todo esto es un plan, amados. Recordemos que hay un proyecto que se llama el Blue Beam. Y ese proyecto, usted sabe de quién es propiedad. Ese proyecto es propiedad del Vaticano. Y en Japón, en China, vi que en el 2023 se hicieron unos espectáculos en el aire que usted parecía que eran reales. Y todo eso eran hologramas. Este proyecto, hace tiempo, yo preparé un estudio de este Blue Beam hace como para el 2000, si no me recuerdo, como para el 2020 o 21 por ahí. Yo preparé un estudio referente a este proyecto de Blue Beam. Ya lo estamos viendo activo. Recordemos que todo esto es parte del plan, amado. Preparémonos. Salgamos de Babilonia porque en verdad no vale la pena uno servirle al Señor y que de momento tenga que quedarse. ¿Entiendes? No vale la pena. Una vez que uno está en esto, uno tiene que seguir hasta el final, perseverando en todo. Y recordemos que ayer aprendimos la importancia de obedecer la ley de Dios, obviamente resumida en los dos mandamientos del amor. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas, a usted mismo y al prójimo. Es de esta manera que cumplimos la ley de Dios. Bueno, solamente quería tocar esos puntitos antes de comenzar. Bueno, ayer elevé a las mujeres por las nubes y le dije que eran bendecidas porque la mujer es la estrella de la historia de la Biblia. Sin embargo, hoy vamos como a bajarla un poquito
porque no todo es color de rosa, pero no dejan de ser eh, las actrices principales de esta grandiosa obra de lo que es la historia de la humanidad y la redención. Y el papel estelar de toda esta extraordinaria obra lo juega usted, mujer. Bueno, hoy vamos a ver las consecuencias que obtuvo la mujer por dejarse violar la conciencia que se supone que debió de permanecer virgen. Obviamente estoy hablando en el contexto espiritual, no malinterpreten. Y ya vimos, ¿verdad?, lo que pasó. Ahora bien, y voy a retocar el punto de ayer y voy a comenzar haciendo la pregunta: ¿quién tenta a Eva? Que fue lo que ayer tocamos, pero lo quiero recoger de ahí para enlazarlo y podamos continuar. Bueno, en la escritura hebrea, metafóricamente hablando, ¿a quién simboliza la mujer? Ya dijimos, simboliza la conciencia de ser en el ser humano en un estado virgen, un estado virginal, es decir, una conciencia incondicionada. Cuando hablo de una conciencia incondicionada, es que no ha sido condicionada, está en su estado perfecto, es decir, la misma conciencia de Dios en el hombre, porque la conciencia de Dios no se puede condicionar. Nosotros condicionamos las nuestras, pero la de Dios no se puede condicionar, porque Dios es incondicional. Simboliza también iglesia, la iglesia simboliza también generación, entre otras cositas que vamos a... simboliza también la vida. Recuerden que la mujer da luz y da vida. Podemos encontrarnos también con María, María que fue virgen, que es tipo de la conciencia virgen en la cual se engendra la naturaleza humana de Jesús y nace. Vemos que en esa virginidad que tenía María, tanto, ¿verdad?, tanto espiritual como literal, vamos a decirlo físicamente, porque el texto alude a que María era una virgen, pero el contexto de todo esto, estábamos hablando dentro del contexto espiritual, la conciencia virgen, para que el hijo del Padre pueda ser engendrado en esa conciencia y pueda nacer. Recordemos que nosotros estamos embarazados de Cristo. ¿Sí? Usted es un hombre, también usted está embarazado de Cristo. Porque si Cristo está en usted, se está desarrollando la imagen de Él en usted. Lo que quiere decirle que usted esté embarazado de Cristo, y mientras eso vaya creciendo, es lo que significa que usted va adquiriendo cada día más la imagen de Él. No quiere decir que usted esté embarazado en el contexto literal. Pero Cristo, dijo Juan, que nosotros es necesario que mermamos para que Cristo crezca. Y cuando hablamos de crecer es eso, que crezca en nosotros para que según vayamos dándole la oportunidad de nosotros menguar, si esta naturaleza, esta voluntad mengue, para que la voluntad del Señor se manifieste más en nosotros y entonces podamos ir reflejando la imagen del Hijo en nosotros. Así que simboliza también la esposa perfecta, el balance perfecto entre el cuerpo y la conciencia. Hablamos de un estado reconciliado. Cuando, y esto lo vamos a hablar ahorita más adelante, cuando hablamos de la reconciliación, nosotros debemos de reconciliar la mente con el cuerpo, que es uno de los problemas que nosotros estamos teniendo toda la vida, que la mente y el cuerpo pueden estar reconciliados. Y es por esto que tenemos tantas diferencias y tantas guerras y todo este tipo de pecados que estamos viendo, de depravación sexual, y vamos a tocar todo eso más adelante. Simboliza también la ley incondicionada de Elohim, porque Dios no hace acepción de personas. La ley tampoco hace acepción de personas. Si usted viola la ley, automáticamente tiene unas consecuencias. Punto. No importa si usted es el más lindo, si usted es el hijo más preferido, no importa. Si usted viola la ley, tiene consecuencias. Y lo mismo, si usted la obedece, tiene sus consecuencias también, positivamente. Eva, madre de los vivientes, simboliza la conciencia de Adán en el contexto de esta metáfora, ¿okay? No en el contexto literal. Solo lo hablamos un poquito. Recordemos que Adán
conciencia más cuerpo. Recordemos que Adán, ese ser humano, ese hombre, está creado de una conciencia más un cuerpo. Eso es lo que se llama Adán. Yo me llamo Víctor en el mundo porque estoy compuesto de una mente, un interior con un exterior. Algo, ¿verdad? Material y algo inmaterial. Ahora bien, conciencia más cuerpo, que es una unidad de Elohim. Ayer voy a corregir algo, no a corregirlo, sino más bien a aclararlo para que no haya malentendido. Porque cuando yo hablo de Adán, que es una unidad de Elohim, no estoy diciendo que Adán es Elohim. Adán no es Elohim. Adán no es el Padre. Es una unidad del Padre, la cual es separada espiritualmente del Padre por causa, pues, de su desobediencia. Cuando hablamos de que Dios está en nosotros, no quiere decir que todo el concepto de lo que Dios está en usted. Sí está en usted, pero en una unidad. Y puse el ejemplo en estos días del mar, del océano. Usted va al océano y busca con un cubito, un vaso de agua, y usted saca un vaso de agua. Usted no tiene el océano completo en ese vaso, pero tiene todas las características de ese océano, lo tiene en ese vaso. Mírenos así nosotros. El mar es el Padre y todos nosotros formamos una unidad del Padre. Por eso es que somos el cuerpo completo del Mesías. Usted es el cuerpo de Jesús, yo soy el cuerpo de Jesús, el otro hermano es el cuerpo de Jesús, pero cuando todos nos reunimos, todos somos un cuerpo de Jesús. Espero que estén entendiendo. A veces, pues, se me complica un poco explicar las cosas, pero vamos allá. Entonces, ¿quién tenta a Eva? Pues sabemos que su propia naturaleza tienta a Eva. ¿Por qué la naturaleza humana tienta a Eva? Porque la naturaleza humana está sujetada a Eva, la conciencia de ser en Adán, que es la misma naturaleza humana. Ya lo explicamos. La naturaleza humana tienta o pone a prueba a su propia conciencia, que es Eva, que a la misma vez es una unidad del Padre. Amén. Así que Elohim, como unidad de Elohim en Adán, es el que es tentado o probado por su propia encarnación. Y hablamos, y yo expliqué lo que significaba, lo que es ser probado, ser tentado. Ser tentado es cuando algo o alguien te prueba o te tienta para ver si esa persona que está tentando logra en ti, que eres el que es tentado, lo que el tentador quiere. ¿Sí? A ver si logra de ti lo que él está buscando. Dios, dice Santiago, que no puede ser tentado, ni tampoco tienta a nadie. Cuando hablamos de tentar a Dios, y eso lo tocamos también, vimos que el pueblo de Dios tentó a Dios. Y dice Jehová, por cuanto me tentaste, es decir, por cuanto me probaste, verás mis obras o verás las consecuencias. Y sabemos que el pueblo tuvo toda esa generación que tentó a Jehová. ¿Qué pasó con ellos? Pues murieron, no pudieron entrar nunca a la tierra prometida. Eso es la consecuencia de cuando nosotros desobedecemos a nuestro Padre Celestial. Procuremos siempre vivir en obediencia, amados, porque la vida la ley es la base de la vida. Las consecuencias de la naturaleza humana por haber tentado a Eva, unidad de Elohim, la conciencia de seres en Adán es, primeramente, muerte espiritual, ¿sí? Separación entre el Padre. Ahora viene la separación entre el Padre creador y Adán. Adán compuesto de conciencia más naturaleza humana. ¿Por qué? Porque el Padre es todo. Todos somos parte de ese Padre. Adán es una unidad. Yo soy una unidad, usted es una unidad, pero el Padre queda intacto. El Padre
no cae en nada de esos cuentos, ni de tentación, ni de nada. El Padre es el Padre. Yo sé que esto es un poquito complicado. Para mí fue muy difícil entender toda esta cosa y todavía a veces pues me tranco en algunas cositas, pero ¿verdad? Con el tiempo lo vamos a ir entendiendo un poquito más. Eva, ¿verdad? Que Eva es conciencia condicionada y la serpiente. Cuando hablamos de Adán, está hablando de Eva, que ya la conciencia es condicionada o más bien fornicada o profanada. Porque en el momento en el que peca, ya está profanada. Ya no es virgen. Y sabemos de que la serpiente, pues ya vamos a hablar, hoy sí vamos a hablar entonces de la serpiente. La serpiente simboliza la naturaleza humana convertida en bestia. Amén. Ok, vamos ahora a entrar en materia. Vamos a buscar en las consecuencias que está en Génesis 3 del 14 al 19. Busque su Biblia, búsquese una tacita de café o un juguito o lo que usted quiera y siéntese porque vamos ahora a mirar lo que aconteció en el huerto. Génesis 3, 14 al 19. Recordemos que no estoy explicando todo lo de Génesis. Estoy recogiendo lo que nos interesa de la caída. Amén. Y obviamente, del juicio y de las consecuencias. Dice el 14. Y Jehová Dios. ¿Quién está hablando aquí? Ahora dice Jehová Dios. Está hablando el Padre. La conciencia incondicionada habla. Dijo a la serpiente: por cuanto hiciste eso, es decir, por cuanto me has tentado en Eva. ¿Entendieron? Dios es tentado en Eva, que es una unidad de Elohim. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces vemos aquí la maldición que cae sobre la naturaleza humana, que es convertida, obviamente, la metáfora la presenta Moisés como una serpiente. Una serpiente que de acuerdo a Moisés era vertical, y vimos ahora que por la maldición esa serpiente va a estar con los animales del campo y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, la naturaleza humana es convertida en una bestia o en un animal, una serpiente o como usted quiera, es lo mismo. La maldición por la desobediencia la encontramos en Deuteronomio 28, 15, 68. Busque, esos son bastantes textos, no lo voy a leer, pero en Deuteronomio 28, 15 está las maldiciones que Dios estableció por la desobediencia de su ley. Búsquela, léala y te va a encontrarla. Yo entiendo que ya todos deben de haber leído esa maldición porque también leímos las bendiciones. Porque si usted lee las bendiciones, tiene que leer también las maldiciones. Porque ambas partes. Ok, vamos al verso 15. Y pondré enemistad entre ti, entre la naturaleza humana pecaminosa, es decir, la serpiente, porque le está hablando a la serpiente, y la mujer, que es una conciencia ya en el estado que Dios habla con ella, es un estado ya profanado o violado. Y la mujer, y esto lo vamos a ver en Caín y Abel. Bueno, no voy a tocar Caín y Abel aquí, pero esto es lo que vamos a encontrar en Caín y Abel, el resultado de ese pecado. Si llegamos a la tercera parte, voy entonces a incluir a Caín y Abel para que entendamos en realidad qué representa Caín, qué representa Abel y por qué vemos que Caín se molestó por la ofrenda que Dios no la recibió y por qué la ofrenda de Abel la recibió. Todo es una simbología, todo es una metáfora y tiene una enseñanza bien importante para nosotros. Dice, entonces pondré enemistad entre ti, la naturaleza pecaminosa, y la mujer, que es la conciencia violada, que hemos resultado de eso, que es Caín, y entre tu simiente, la naturaleza humana pecaminosa. Cuando hablamos de simiente, pues estamos hablando de los que siguen, de la naturaleza pecaminosa. Estamos hablando de todos los hijos del mundo. Por eso que nosotros todos tenemos enemistades.
Todos tenemos enemistades con nuestra conciencia. Usted me puede decir, pero si yo estoy en armonía con ella, pues mira, usted no puede estar en armonía con su conciencia porque si usted no se ha reconciliado con el Padre, usted no tiene esa armonía, esa paz, porque esa paz es el resultado de la reconciliación por medio de la sangre de Jesús. Usted puede estar en algunas cosas de acuerdo, ¿ah? Pero nadie en este mundo, obviamente los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, estamos en el proceso de reconciliación con nosotros mismos. Es un proceso, eso es lo que se llama en las congregaciones el proceso de santificación. Y entre tu simiente y la simiente suya, que es la conciencia incondicionada virgen, y la simiente suya, cuando habla aquí de la simiente suya, hace un directo, porque cuando habla de la simiente suya, habla de un directo que cae, obviamente, ¿en dónde? En Jesús. Es este el texto, obviamente, que se dice que es proféticamente señalando la llegada de este Salvador. La simiente tuya, que viene siendo la conciencia incondicionada, que cae entonces en María, que es una conciencia virgen, una conciencia incondicionada, porque el Hijo solamente puede nacer de una conciencia virgen, no puede nacer de una conciencia profanada. Y el texto la muestra como literal, una virgen literal. Esas son unas cosas bien complicadas que nosotros tenemos que irlas entendiendo poquito a poquito. Por eso deben de meterse siempre a estudiar las escrituras. Esta, es decir, la conciencia virgen, te herirá en la cabeza. Y aquí, este punto es bien importante porque esa herida en la cabeza, nadie la ha podido interpretar. Esa herida que le va a dar Jesús, ¿verdad? Que en el contexto pues hace alusión a Jesús. Esa herida que le va a dar Jesús en la cabeza, recordemos que la cabeza representa reino, representa gobierno, representa autoridad. El hecho de que diga que Jesús o que esta simiente va a aplastarle la cabeza o a herir la cabeza, lo que significa es que el reino de la serpiente va a ser quitado de ella por Jesús. Y dice, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, dice que esta naturaleza pecaminosa, refiriéndose, ¿verdad?, a la simiente de la naturaleza pecaminosa, la simiente de la serpiente, esta naturaleza pecaminosa tratará de apoderarse de la mujer para vencerla, pero no lo va a lograr. Es por eso que dice que la herida de él va a ser en el talón. Es decir, nada que te pueda hablar, no está hablando en el caminar, va a tratar de apoderarse de la mente de la mujer, que es lo que vimos en Mateo 24:15 acerca de la abominación desoladora que habla el profeta Daniel. Es importante que nosotros aprendamos a relacionar los textos y a atar los cabos, porque la profecía, la Biblia es su propio intérprete, amado. Esto es claro. La Biblia es su propio intérprete. Y esta es la mujer que encontramos en Apocalipsis 12. Esa mujer vestida de sol, con una corona de 12 estrellas, es la conciencia. La conciencia incondicionada. Obviamente, por esa metáfora o esa simbología de la metáfora de Apocalipsis 12, tenemos que ir detalladamente a estudiarla y analizarla y identificarla. ¿Entiendes? No es que es una mujer literal. Hablamos, en estos días yo se lo dije bien claro, que Apocalipsis es un libro totalmente simbólico. Nada literal. Entonces, en el 16, y ahora viene a la mujer. A la mujer dijo, a la conciencia incondicionada, a la conciencia profanada ya, por cuanto ya había pecado.
Eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos, que cuando hablamos de virgen en la escritura, hablamos de algo que no ha sido profanado. No voy a tocar a Dina, ni voy a tocar a Tamar, pero Dina y Tamar es una historia bien fascinante, lo que nos revela en Génesis y lo que nos revela en el reinado de David. Vírgenes que fueron violadas, profanadas. Hay que buscar la simbología o lo que el texto no quiere transmitir con eso. Y también en la historia de la mujer del flujo y de Jairo, que la niña estaba muerta. Bueno, Mateo dice que estaba muerta, pero Lucas y Marco decía que estaba en agonía. En el estudio, yo hice un estudio de eso, donde explico totalmente, detalladamente lo que aconteció dentro del contexto espiritual. Y es fascinante, de verdad es fascinante. La mujer también, la mujer de sangre, todo eso que tiene que ver con mujer en la historia. Por eso que yo digo que la mujer es la estrella de la historia bíblica. La estrella, porque sin la mujer no hay nada. No hay nada. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con tu dolor dará a luz los hijos y tu deseo. Cuando dice y tu deseo será para tu marido, obviamente cuando hablamos de deseo estamos hablando de voluntad. Será para tu marido. Y él, la serpiente, porque acuérdate que estamos hablando en el contexto ya caído. La voluntad de la mujer, de la conciencia, va a ser del marido, y el marido dice se enseñoreará de ti. Eso no se trata de nada literal, de que el hombre tiene que dominar a la mujer, ni que la mujer tiene que servirle, nada. Eso es una mala interpretación. Hablamos aquí lo que estamos experimentando, que la naturaleza humana se apoderó de la mente y gobierna la mente y la voluntad y todo. Es por eso que nosotros pecamos, porque si nuestra naturaleza pecaminosa, esta serpiente, esta bestia, que es literalmente la naturaleza humana, si la naturaleza humana no tuviera injerencia y dominio sobre las mentes de los hombres, entonces nosotros no tuviésemos por qué pecar. Porque se supone que la mente sea la que gobierne todo el cuerpo. Y vemos ahora que es lo contrario. Entonces, para eso fue que vino Jesús. ¿Amén? ¿Vino para qué? Para reversar esa operación. Pero de eso hablamos más tarde. La sentencia del padre hacia la mujer, conciencia profanada, la serpiente o la naturaleza humana pecaminosa se enseñoreará de la conciencia o voluntad y o deseo del ser humano. En el contexto espiritual hablamos de tener hijos. Cuando dice de la Biblia tendrá sus hijos, se refiere a las consecuencias de la unión de la conciencia profanada y la serpiente. Las consecuencias que lo vamos a ver entonces en Caín y Abel. ¿Amén? Los hijos de ellos son sus deseos pecaminosos. Porque hablamos de algo espiritual. No estamos hablando de hijos literales. Hablamos de algo espiritual. Los deseos pecaminosos de la naturaleza humana junto con la conciencia profanada produce hijos pecaminosos o deseos pecaminosos. Yo sé que esto es un poquito complejo y difícil para muchos entenderlo, y es por esto que yo siempre le iba recalcando que en Apocalipsis 19:10 nos explica y nos dice bien claro que el ángel le dijo a Juan que Jesucristo, o mejor dicho, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Toda la palabra es profecía. Cuando hablamos del espíritu, lo que se refiere es a que todo lo que vemos en la escritura tenemos que buscar dentro del contexto espiritual, que encontramos el testimonio y la fe de Jesucristo. Esto yo lo he repetido montones de veces, pero verdad, no sé. Yo cumplo con enseñar la verdad, porque
es necesario que el ser humano entienda lo que aconteció en el Génesis, entienda lo que pasa en él. Ahora, una vez que usted tiene conocimiento de esto, ahora cuando usted ve al ser humano, ya usted sabe qué es lo que está pasando en el hombre, ya usted sabe qué es lo que pasa en usted, ya usted sabe lo que pasa en sus hijos. ¿Por qué sus hijos actúan así? ¿Por qué su comportamiento? ¿Por qué aquel mató al otro? ¿Por qué aquel robó? ¿Por qué aquel adulteró? ¿Por qué aquel fornicó? ¿Por qué aquel violó? Si nosotros no tenemos conocimiento de eso, vamos a estar perdidos, amado. Así que, y esto fue lo que vimos en Samuel cuando el pueblo pide un rey humano y desecha al rey celestial. Entonces, eso que aconteció entre, ¿verdad? Entre Adán y el Padre, esa tentación, es lo mismo que vimos entonces cuando en Primera de Samuel el pueblo le dice, yo no quiero el reinado de Dios, yo quiero un reino humano. Ah, ok, tú quieres un reino humano, pues yo te voy a dar entonces un reino humano. Y es lo mismo que estamos viendo. Las historias en la escritura se repiten con diferentes dramas. Y no solamente en el de Samuel, lo vamos a ver a través de toda la historia de los pueblos de Israel, de Judá y de todo. Las mismas historias se van repitiéndose, la misma enseñanza con diferentes dramas. Esto es bien importante que lo entendamos. Ese rey humano, Saúl, es tipo de la serpiente o de la naturaleza rebelde. ¿O es que usted no ha leído la historia de Saúl y David? Ese es la rebeldía en un plato. Rebeldía activa. Saúl. El reinado de Saúl no está ahí simplemente porque el escritor lo quiso poner. No está revelando una verdad espiritual. Hablamos del carácter de Saúl. Después vimos el carácter de David. Y después encontramos el carácter de Salomón. Esos tres reinos no están ahí simplemente porque son tres reyes. Hay un mensaje oculto detrás de todos esos reinos y es nuestra responsabilidad. Hoy día el ser humano, hombre o mujer, da rienda suelta a su imagen y deseos dominados por la serpiente y el resultado es toda esta depravación sexual que estamos enfrentando. Diga usted que no, si es lo que estamos viendo hoy al día. La serpiente enseñoreándose, esclavizando y dominando todas las conciencias de los seres humanos. Eso es lo que tenemos hoy en día. El 17. Y entonces ahora vamos al hombre. Y al hombre dijo, después de haber consumado, ¿verdad?, su desobediencia, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Cuando nosotros hablamos de esto, porque obedeciste, porque entonces ¿quién tentó a quién? La naturaleza humana dice que oyó o obedeció, porque ¿quién fue que tomó la decisión? La que tomó la decisión fue la conciencia. Porque la provocación fue de parte de la serpiente y la conciencia tomó la decisión. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, es decir, se pusieron de acuerdo en rebelarse. Eso es lo que el texto nos está transmitiendo cuando dice obedeciste a la voz de tu mujer. Es decir, cuando tú te pusiste de acuerdo, el hombre con tu naturaleza espiritual se pusieron de acuerdo contra rebeldía o para rebelarse contra mí. Y comiste del árbol que te mandé, no comerás de él, maldita será la tierra. En este contexto, no se refiere, amado, a la tierra literal. La tierra no tiene nada que ver en el asunto. Es un problema psicológico, un problema de mente, un problema de conducta, es un problema de carácter. La tierra literal no tiene nada que ver en esto. La tierra, dentro del contexto bíblico, en la gran mayoría de los casos, representa la mente, el terreno donde usted siembra la semilla. O usted no sabe que siempre se ha dicho que nuestra mente es el campo de batalla. O lo que usted siembra en su mente y produce lo mismo que usted produce. O lo mismo que usted siembra. Es la tierra. Eso es lo que significa la tierra dentro del contexto espiritual en la escritura. En la Biblia, dentro del contexto hebreo.
por tu causa. Con dolor comerás de ella, es decir, de la tierra o de la mente todos los días de tu vida. Lo que significa es que comerá con dolor de la tierra, es decir, que todo lo que te produzca te va a causar pecado. Recordemos que Dios tiene problemas con el pecado, no tiene problemas con más nada, es con nuestra rebeldía, con nuestra desobediencia. Comer de la tierra o de la mente simboliza que tu vida será de acuerdo con lo que en ella tú siembras. Aquí vemos la ley de la siembra. Lo que tú siembras, eso mismo va a cosechar. Si tú siembras pecado, cosecha pecado. Si tú siembras rencor, cosecha odio. Si siembras enemistad, pues no vas a cosechar amor. Si tú siembras quiebra, si tú siembras lamentaciones, si tú siembras enfermedades, si tú siembras lo que sea que tú siembres, lo vas a cosechar. Si tú siembras bondad, pues va a cosechar bondad. Si tú siembras amor, pues va a cosechar amor. Si tú siembras paciencia, pues va a cosechar paciencia. Todo lo que nosotros sembremos acá en nuestra mente es lo que vamos a producir. O usted no se da cuenta que el resultado de usted es conforme a lo que usted piensa, lo que hay sembrado en su mente. Su sistema de creencias es lo que lo ha llevado a usted a hacer lo que usted es. Y me ha llevado a mí a hacer lo que yo soy. Vamos al 18. Espinos y cardo te producirán. Es decir, está hablando de obstáculos, sufrimientos, dificultades, maldiciones y la inutilidad de la vida separada de su creador. Todo eso es consecuencia por haber desobedecido a Dios, por rebelarte a tu creador. El hombre hoy en día está rebelde a su creador. Se rebela. El hombre ahora mismo no quiere que tú le hables de Dios. Y hay creyentes que se han apartado del camino por X o Y razón. Y tú le vienes ahora a hablar del Señor. Te van a salir para atrás. No quieren saber del Señor. No sé qué experiencia tuvieron, pero no quieren. Y siempre tengo que recordarle esto, que todo esto depende de las bases bíblicas que se siembran en las congregaciones. Yo he visto jóvenes crecer en la iglesia desde chiquitos y desde que van creciendo, ¡pups!, se desaparecen. Porque lo único que estaban esperando era cumplir los 18 años para poder salir corriendo porque estaban locos por irse de ahí. Y eso no debe ser. Muchos padres afanados con ellos y lo llevan y lo traen y tú todo el tiempo, pero lo que pasa es que si no hay un fundamento teológico, unas enseñanzas ahí, pero lo van a entretener de verdad y eso a mí me saca por el techo eso cada vez que yo veo esas cosas. De verdad, digo, Señor, ¿qué estamos haciendo? En vez de hacer la obra, estamos deshaciéndola con los pies. Lo que tú haces con las manos, nosotros lo estamos deshaciendo con los pies. Con el sudor de tu rostro comerás. Es un sacrificio arduo, trabajo, hambre, pobreza, esfuerzo. El pan, obviamente está hablando de todo lo que tú necesitas para vivir también. Lo vas a tener que adquirir bajo sacrificio, por desobediencia. Hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomada y el polvo eres y el polvo volverá. Entonces, Dios le dice, por haberme tentado, has visto mi obra, has visto las consecuencias, porque el que trata de tentar a Dios automáticamente le revienta las consecuencias para atrás. Y quiero exhortar al pueblo de Dios primeramente. Procuremos siempre vivir en paz con nuestro Dios, obedeciendo siempre la voluntad, la palabra, la ley de Dios, como ya yo dije, resumida en el amor. Dios nos manda que nos amemos. Esa paz que Dios nos da es el resultado de nuestra reconciliación con nuestro Padre Celestial. Ya mi conciencia y este ser humano que está
están todavía en batalla. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa se revela todavía. Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero yo recomiendo y exhorto a todo el mundo a que procure reconciliarse con su Creador. Si usted no es un creyente, si usted no visita la iglesia, pues usted está escuchando este estudio, mire, reconcíliese. Porque hasta que usted no tome esa decisión, usted no va a poder ser el hombre que Dios quiere que usted sea. Ni Dios va a poder lograr en usted su objetivo. Y el objetivo de Dios en el hombre es hacerlo conforme a la imagen del Hijo. Cuando hablamos de reconciliación, implica reconciliación significa hacer las paces con nuestro Padre Celestial. Y esa paz, ese sacrificio, esa reconciliación viene por medio del sacrificio del Mesías. El Mesías, que es Jesús Cristo, porque la palabra Mesías es obviamente un personaje que se le aplica a la persona que va a salvar, un Mesías. Y el Mesías, pues, Jesús. Por eso que parece que Dios estaba en el Mesías, reconciliando el mundo consigo mismo. Y esa reconciliación y esa paz en nosotros solamente puede venir acerca de esa conciencia incondicionada. Porque Jesús tenía que tener una conciencia incondicionada, porque tiene la conciencia de Dios incondicionada. ¿Para qué? Para revelar toda la verdad y mostrarnos a nosotros que nosotros podemos ser restaurados nuevamente a lo que en algún momento, ¿verdad? En la historia fuimos con Dios. El sacrificio del Mesías mata a esa conciencia profanada y a esa serpiente. Nos hace entonces nuevas criaturas. Nosotros hemos nacido de nuevo, espiritualmente hablando. Pero, ¿verdad? Sabemos que todavía la naturaleza pecaminosa está actuando en usted. Esa serpiente, que esta bestia, todavía actúa en usted y en mí. Obviamente, nosotros la tenemos sujetada, pero de vez en cuando como que se nos suelta, ¿verdad? Pero el mundo no la tiene sujetada. El mundo la tiene, ella tiene el mundo sujetado. Amén. Entonces, reconciliación con nosotros mismos. Es el próximo reconciliación. Primero la reconciliación con tu Padre, después la reconciliación conmigo mismo. Está hablando de la conciencia con la naturaleza humana. Y nosotros estamos trabajando en ese proceso. Y luego nos toca pues la reconciliación con toda la humanidad. Estar en paz con todo. Pablo dice seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad tratar, ¿verdad? Siempre y cuando podamos estar en paz con todos, porque la paz es la reconciliación. Ya nosotros estamos reconciliados. Yo me reconcilio con mi hermano en Cristo. Obviamente no tenemos por qué tener diferencias, peleas ni nada, aunque a veces la vemos. Pero Dios nos ha llamado a paz con todo el mundo, inclusive hasta con otros enemigos. Pero la paz, la reconciliación primera debe ser con nuestro Creador, después con nosotros mismos y en tercer lugar pues con los demás. Ahora bien, puntos importantes. El hombre en su estado pecaminoso pierde todo su principado, autoridad, poder y señorío. Punto. Al Adán caer, pierde toda esa bendición que Dios le había puesto. Porque el hombre en su origen era autoridad, gobierno, poder, señorío y principado. Todo eso. Y estos son los mismos 4 poderes que vamos a estudiar más adelante. Estos son los 4 poderes que el hombre tiene en su estado original y lo pierde. Y ahora, ¿quién lo tiene? Lo tiene la bestia, dominando a las conciencias de los hombres. Entonces, el hombre se convierte en una bestia salvaje. Otro punto. La mujer castigada por ponerse de acuerdo con la serpiente. Ya lo vimos. Adán, conciencia más cuerpo, es una unidad de Elohim, que ya lo aprendimos. Adán no es Elohim, no es el Padre, es una unidad del Padre, la cual es separada espiritualmente del Padre. Y esta separación la vemos en el tabernáculo. No voy a entrar ahora mismo ¿verdad? En el contexto del tabernáculo
pero todos sabemos que el tabernáculo habían dos lugares, que era el primer lugar que era el lugar santo y el segundo lugar que era el lugar santísimo. Pero en verdad, si usted quiere saber eso, vaya y busque el estudio de Apocalipsis 24, 15 al 21, las tribulaciones de la iglesia, creo que video número 7, si no me equivoco. Ahí yo explico detalladamente la abominación desoladora que es parte de todo esto. Y de verdad, usted se va a edificar grandemente. Bueno, nos quedan como 15 minutos para completar una hora, qué sé yo, 20. Vamos ahora a continuar con la serpiente o la naturaleza humana. Vamos a buscar la Biblia, busque número, porque vamos ahora a traer de dónde, por qué sabemos que esa serpiente es el ser humano. Y pues vamos a verlo entonces a través de la escritura, porque la misma escritura nos revela, amado. Número 21:8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente. Y cuando hablamos de una serpiente ardiente, lo que significa es juicio. Ese ardiente es fuego, es juicio. Y ponla sobre una asta. Estamos hablando de una crucifixión. Y cualquiera que fuere mordido o envenenado por esa serpiente, es decir, sea contaminado por el pecado, y mirare a ella, a la serpiente, vivirá o resucitará. Ahora bien, en este pasaje, ¿qué podemos encontrar? Juicio, crucifixión, resucitación. ¿Quién encontramos aquí? Encontramos la obra de Jesús. Ahora bien, dice que levante, hacer un asta, ¿verdad? Esto donde te engancha la bandera, como un tubo, un palo, y pone la serpiente ahí. ¿Por qué la serpiente? El antídoto, ¿cómo se prepara? Del veneno de la serpiente. ¿No se prepara con el mismo veneno de la serpiente? Pensemos, amado. Vamos ahora a Juan 13, a Juan 3:14. Dice Jesús: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hablamos de que es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado para salvación de todo aquel que ponga su vista en él. Juan 12:32. Y yo, dice Jesús, si fuere levantado de la tierra, y ahora habla de resurrección, a todos atraeré a mí. Y fíjate que Jesús dice: a todos atraeré a mí. Y este texto en el griego, atraeré, hay una palabra que no la tengo ahora mismo acá, pero esta palabra lo que significa es arrastrar a toda la humanidad a él. A todos. No dice aquí, voy a traer a la iglesia, va a traer a todos. Porque todos estábamos perdidos. Claro, hay un proceso y hay una separación de por qué la iglesia, pero esto no vamos a tocar eso ahora. Pero al final y al cabo sabemos que toda la humanidad fue redimida. ¿O no fue toda la humanidad redimida? No confundamos redención con expiación. Son dos cosas diferentes. Redención es una cosa y expiación, que es perdón de pecado, es otra cosa. Toda la humanidad fue redimida. Y eso lo vamos a ver en Romanos 5, exactamente en Romanos 5, cuando habla de Cristo y Adán. Y el estudio lo estoy preparando. Significa que todos serán él mismo. Cuando dice que lo vas a traer a todos, a mí mismo, lo que significa es que todos al final seremos igual que Jesús. Jesús dice que al él resucitar, a todos atraerá a él mismo, lo que significa que todos serán él mismo. Jesús es nuestro sustituto de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Jesús murió en la cruz en sustitución de nuestra naturaleza pecaminosa.
de la serpiente. Entonces, por eso es que vemos que Moisés levanta la serpiente. ¿Por qué? Porque Jesús es el sustituto de esa serpiente. Aprendamos a enganchar, a atar los cabos, porque esto es importante para que podamos crecer en el conocimiento de la verdad. Mire, cuando usted conoce la verdad, no hay ninguna religión que venga por ahí a decirle a usted que no, porque usted conoce la verdad. Usted la interpreta, usted la discierne. Recuerden que todos los tesoros, todas las riquezas y el conocimiento se encuentran en usted. Úselo. No lo deje ahí. No se ponga a mirar televisión y a jugar video y esa cosa. Entonces, Jesús lo va a traer a todos a él mismo y todos vamos a hacer con la imagen de Jesús. Obviamente, hay un proceso para eso. Colosenses 1:22. Reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha irreprensible delante de él. Entonces, dice que nosotros somos reconciliados con el Padre por medio de la muerte del cuerpo de carne de Cristo, de la naturaleza pecaminosa de esa serpiente. Cristo es el sustituto de esa serpiente. Usted me dirá, pero ¿por qué los escritores del Nuevo Testamento no hablan esas cosas? ¿Usted sabe por qué? Porque ya eso está escrito en la Escritura. Eso es parte de la ley. Se supone que todos deben de buscar la ley. Los escritos de Pablo y de los discípulos son escritos de corrección y esas cosas en nuestro comportamiento. Pero cuando hablamos de la profecía y todas esas cosas, eso está escrito ya. Es nuestra responsabilidad ir a buscarla. Por eso es que nosotros vemos que Pablo no habla ni del diezmo. Dicho sea de paso, ¿verdad? No se molesten los líderes conmigo ni nada de esas cosas. Pero el diezmo no es real. Perdón, no quería comentar nada de eso. Así que entonces, fuimos sellados para el día de la redención de este cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria, ese templo no hecho de manos que tiene reservado para nosotros en el cielo. O lo tiene reservado para nosotros. Ese cuerpo que habla Pablo, que dice que ya le está, ¿verdad? Que nuestra naturaleza humana se va deteriorando, pero la interior se va renovando. Y dice Pablo que quisiera más estar delante del Señor, pero dice que este tabernáculo va a ser cambiado por un tabernáculo, no hecho de mano de hombre, sino un tabernáculo de Dios. Ese tabernáculo se representa nuestra nueva naturaleza celestial. Vamos a hablar un poquito de la resurrección un día de esto. Romanos 8:23. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Así que si usted cree que usted va a resucitar con este cuerpo humano, olvídese, esto es tierra, esto va para abajo. No, vamos a resucitar en un nuevo cuerpo celestial. Fíjate que Pablo dice que la creación, y cuando hablamos de la creación, habla de toda la creación, gime, aún está con dolores de parto. Estos dolores de parto, ya nosotros vimos que estamos en los principios de dolores. Esto es bien importante. Puede ser que lo podamos terminar. Esto es bien importante que nosotros entendamos esto. Nosotros estamos embarazados de Cristo. Y esto es bien importante porque el nacimiento de Jesús por medio de María es tipología o es una ilustración de lo mismo que va a acontecer en nosotros, pero espiritualmente. Esto es una historia bien bonita.
la historia de Cristo nacer en nosotros, ese niño, ese nuevo hombre, porque cuando hablamos de un nuevo hombre, hablamos de un niño que es una nueva criatura. Una nueva criatura, pues un niño, simbólicamente hablando, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Pero Cristo está creciendo y se está desarrollando en nosotros. ¿Para qué? Para aquel día, como dice Mateo 24, cuando estemos en medio de la guerra, en medio de la batalla, dice que Cristo va a nacer en nosotros. Porque a nosotros se nos ha vendido una idea fantástica de que no vamos a enfrentar nada. Pero, ¿quién usted cree que va a vencer a la bestia? Si no es la iglesia. La iglesia, cuando Cristo nazca en ella, es que va a vencer a la iglesia. Porque nosotros somos el instrumento de Dios para juicio. Pablo dice en Corinto que nosotros vamos a juzgar el mundo y vamos a juzgar los santos, perdón, los ángeles. Vaya pensando más o menos por ahí de lo que estoy hablando. Romanos 7:18. Este es Pablo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en su cuerpo, no mora el bien. Porque una naturaleza pecaminosa. Porque el querer el bien está en mí, es decir, dentro de él, en su conciencia, pero no el hacerlo. Amén. Así que Pablo dice que la naturaleza pecaminosa está activa en él. Y si está activa en Pablo, está activa en usted también. Por eso que nosotros a veces tenemos esta batalla. Las tentaciones. Y a veces algunos cedemos y otros, tú sabes, la contrarrestamos. Depende. Porque a veces un bizcochito, pues, el bizcochito, pues, que es una tentación, dependiendo, ¿verdad?, de cómo tú estés, pues, y tú te lo comes, pues te dejaste tentar y punto. Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Cuando hablamos de obviamente, esto lo dice Pablo acerca del Espíritu Santo, que fue dado a nosotros como unas arras, estamos hablando de una dote, como se conoce en la historia. Una dote es como qué sé yo, como un adelanto que se le dan a los padres para que compromiso de su hija para matrimonio, en lo que el proceso llega. Pues eso es lo que es el Espíritu Santo en nosotros para la posesión adquirida. ¿Cuál es la posesión adquirida del Espíritu Santo en nosotros? No es el cuerpo. Por eso, ¿hasta qué? Hasta la redención de este cuerpo. Porque nosotros fuimos redimidos en el interior, espiritualmente, pero todavía nuestro cuerpo no ha sido redimido para alabanza de su gloria. Y vamos a terminar con Génesis 3:24. Dice ahora, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolveía por todos los lados para guardar el camino del árbol de vida. Esto lo vamos a discutir más adelante. Lo vamos a discutir entonces en el próximo video. Así que bueno, he tratado de traer todo el soporte bíblico. No todo, sino más bien el soporte bíblico que hasta en el momento pude encontrar. No quiere decir que no haya más soporte, pero no puedo traerlos todos porque si no, entonces usted le toca buscar. Pero por lo menos estudie estos textos de lo que hemos hablado y pueda entender que esa serpiente, que esa naturaleza humana, y vamos a entonces a verla ahora convertida en una bestia, es usted y soy yo. Usted se acaba de desayunar ahora. Usted me dice, esa noticia yo no la sabía. Bueno, yo también no la sabía en un momento. Eso fue por medio de los estudios bíblicos. Yo siempre se lo he dicho, esta es mi vida. El Señor es mi deseo. El Señor es mi anhelo. Es mi sueño. Es por esto que, ¿verdad? Y lo digo para la gloria de mi Señor, es que Él me bendice. Yo estoy apartado totalmente de Babilonia. Usted
debe de estar totalmente apartado de Babilonia para que el Señor se pueda manifestar en usted. Pídale que le bendiga, así como hizo Jade, que le pidió una bendición espiritual. Ensanche su terreno. Dígale que le ensanche su territorio espiritual. Eso fue mi petición en el principio. Señor, ensánchame mi territorio espiritual. Y lo hizo. Lo está haciendo porque todavía me falta mucho. Me falta mucho camino por delante por recorrer. Estoy como Elías. Pero lo mejor de esto es que cada vez que yo me estoy metiendo en estos estudios, aprendo más. Y es lo que Él quiere, porque Él quiere que todos conozcamos a Dios. Lo conozcamos a Él. Ese momento todavía no ha llegado. Sabemos que va a llegar el momento en que todos conoceremos a Dios. A la buena o a la mala. Todos vamos a conocer a Dios. Y Dios va a reinar sobre nosotros a la buena o a la mala. Eso lo dice Jeremías. Sí. Jeremías o Ezequiel, no me recuerdo exactamente. Pero esto es importante que nosotros entendamos. Ya hemos visto, ¿verdad?, lo que pasó en el huerto. Ya hemos visto el juicio, ya hemos visto las consecuencias del pecado, y mi recomendación a todos es que recapacitemos, pensemos bien las decisiones que tomamos, volvamos nuestro rostro a nuestro Padre Celestial, salgamos de Babilonia. Y eso es lo que pasa, es que cuando hablamos de Babilonia, la gente cree que salga de la Iglesia Católica Romana. No, eso no es. Babilonia es salir del sistema, porque estamos ahora mismo, esos 70 años de cautiverio de Jerusalén, es tipo del mismo cautiverio en que nosotros estamos. El hecho de que el pueblo saliera de Babilonia y volviera a su tierra, ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros, salir de Babilonia, pero espiritualmente. El pueblo salió de Egipto, pero Egipto no salió del pueblo. Y Dios quiere que una vez que dejemos las cosas atrás, cuando tú sales de Egipto, suelta Egipto. Sale de Babilonia, olvídate de Babilonia. Pablo dice que él no mira atrás, sino que pone su mirada en la cosa al frente, y ya lo de atrás es pasado. Es nueva criatura. Usted es una nueva criatura, amados. Las cosas viejas, es decir, la que tú hiciste ayer, ya no la puedes hacer hoy. Tú tienes un antes y un después. Yo tengo un antes y un después. El Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Todos tenemos un antes y un después. Obviamente los que hemos procedido a recibir el don de la justicia por medio de la sangre de Jesús. Nosotros tenemos un antes y un después. Y la nueva vida en Cristo es una nueva vida, porque dice Efesios 2:10 que inclusive Dios nos ha hecho conforme a Cristo, hechura de Él. Y no tanto eso, sino que las obras que nosotros vamos a realizar en nuestro proceso de vida, ya Dios las tiene establecidas de antemano para que nosotros andemos en esas obras. Olvidémonos de las obras, y cuando hablamos de obras estamos hablando, ¿verdad?, de todo nuestro caminar y de todo nuestro vivir, de todo nuestro comportamiento. Ya Dios lo tiene establecido. Por tanto, las obras que usted hacía antes no las puede continuar haciendo. Dios lo que quiere en usted es atraerlo a su origen, pero con pecado no puede hacerlo. Es por esto estudios, ¿verdad?, que trato de traer a que el pueblo de Dios pues recapacite. Yo sé que hay muchos que se molestan conmigo, pero cada vez que yo miro a muchas iglesias y veo la mundanalidad, digo, Señor, y eso que es tu pueblo, y cantan y adoran y levantan las manos, y tú lo ves que se montan y hablan lengua y corren para arriba y corren para abajo, y tú ves que saltan, pero a Dios no le interesa eso, amado. A Dios no le interesa eso. Yo lo que quiero es un corazón contrito y humillado, un corazón que lo ame y que le sirva de verdad, que quiera ser de bendición.
para el prójimo. Este es mi llamado en esta tarde, en esta mañana, perdón. Bueno, recuerde, mañana tempranito vamos a continuar con este estudio bíblico todavía estamos, ¿verdad?, con el juicio del árbol caído. Entonces, mañana vamos a reconciliar la caída del hombre en el huerto versus la caída del árbol del buen fruto. Si el de hoy estuvo bueno, el próximo va a estar todavía mucho mejor. No se lo pierda. Así que gracias por su patrocinio, gracias por esta hora y pico, que lo hemos tenido aquí deleitándonos, porque para mí es gozo y delicia hablar de la palabra del Señor. Y yo sé que para muchos de ustedes también es delicia hablar de la palabra del Señor. Así que nada, será hasta la próxima, si el Señor lo permite. Y recordemos, amados, que estamos ya en la final. Y recordemos que Eliseo le dijo a Jesse que no es tiempo de estar buscando cosas. Obviamente lo dice dentro del contexto de cuando él fue detrás de Naamán. Pablo también nos dice que no es tiempo ahora mismo de pensar en cosas terrenales y nada. Tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿Dónde está Cristo sentado? Pues está en su mente. Búsquelo ahí, que ahí es donde él está. Eso es Efesios 1 y 2. Búsquelo. Analiza esos textos del capítulo 1 y del capítulo 2 de Efesios. La Biblia habla, la Biblia es su propio intérprete. La Biblia habla. Si usted no habla con ella es otra cosa, pero la Biblia habla. Así que nada, pues comparte este estudio con todos sus amigos en las redes sociales. ¿Para qué? Para que esta información llegue a todos. Así que nada, los amo en el amor de Jesucristo. Así que será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Un lindo resto del día para todos. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima, si Dios lo permite.